de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur y sector antártico. Bueno, como cada 10 de junio el Estado argentino conmemora la creación en 1829 de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos. En aquel día el gobernador, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, designó a Luis Bernet como máxima autoridad en las islas, formando, bueno, así la presencia efectiva y el ejercicio de la soberanía en ese territorio. Y desde entonces la Argentina ha mantenido su reclamo legítimo e irrenunciable sobre las Islas Malvinas, Chioggias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, actualmente ocupados de forma ilegítima por el Reino Unido desde 1833. Este reclamo se basa en razones históricas, geográficas, jurídicas, reconocidas en el plano internacional. Bueno, vamos a meternos a hablar un poquito sobre este tema. ¿Qué implica, ¿no? la soberanía de las Malvinas para nuestro país, ¿no? No solo, o sea, tanto en clave geopolítica como también en cuanto a los recursos que hay circundantes en las propias Islas Malvinas y en toda la plataforma marítima. E incluso también la del Atlántico, el ingreso a la Antártida. La Antártida. Claro, tan relevante es para las investigaciones científicas y también es un hecho muy rico en cuanto a recursos naturales. Y en ese sentido estamos en un gobierno que no ha dado señales por lo menos muy claras en cuanto a mantener y a disputar por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Para hablar un poco sobre esto estamos en comunicación con Guillermo Carmona, ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en Cancillería. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Rodrigo y Elías te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Bueno, recién repasábamos un poco, Guillermo, el reclamo histórico y legítimo, también el reclamo legítimo de la Argentina sobre las Islas Malvinas, y en un contexto en el cual, en este gobierno ha habido, si se quiere, por lo menos indicios de un retroceso en cuanto a los reclamos soberanos. Para empezar, ¿qué significan las Malvinas para la Argentina y por qué son tan importantes? Bueno, es importante poner en valor, darle relevancia a la conmemoración que hoy hacemos. Hoy 10 de junio es el día en el que reafirmamos la soberanía argentina sobre Malvinas, las islas del Atlántico Sur y incluso sobre el sector antártico argentino, en conmemoración de un decreto del año 1829 que fue el que creó la Comandancia Político-Militar de Malvinas y que tuvo un impacto muy importante porque fue un decreto que le dio ya una institucionalidad al gobierno en las Islas Malvinas y en el área austral de la Argentina. El decreto incluso en sus fundamentos menciona Tierra del Fuego. Era la comandancia de las Islas Malvinas y adyacencias del Cabo de Hornos, decía el decreto. Entonces, es importante que tengamos conciencia de esta situación que existía en 1829. Ya había población argentina en Malvinas. De hecho, la familia Bernet tenía intereses en las Islas Malvinas. El hermano de Luis Bernet había estado allí desde 1824-25 aproximadamente, y había un pujante grupo de argentinos y personas de otras nacionalidades que reconocían a la soberanía argentina. Entonces, ese hecho, como nosotros decimos, las Malvinas son argentinas, ¿no? Nos remite a lo que representó esa decisión política de crear la comandancia, porque esto tenía que ver con remarcar que ese territorio que había sido parte
las posesiones españolas en América había pasado a manos argentinas con la llegada del primer gobierno patrio en 1810. Entonces, yo, en primer lugar, digo, pongamos en valor nuestra historia. Ahí en Malvinas había una población que reproducía en sus características, en su idiosincrasia, en sus modos de vida, lo que se daba en las distintas poblaciones del territorio continental argentino en esa época de la Argentina naciente. Por eso es muy importante poner en valor esta fecha, porque nos permite explicar por qué las Malvinas son argentinas, cuáles son los títulos y a dónde se remonta nuestra historia. Se remonta nuestra historia con Malvinas al comienzo mismo de la historia nacional, y esto es importante decirlo. Como vos señalabas, estamos en un momento de enormes retrocesos, yo diría catastróficos retrocesos, en relación con la cuestión Malvinas y en relación con otras políticas soberanas. El gobierno de Milei ha demolido la política malvinera de la Argentina, en tanto y en cuanto ha llevado adelante acciones desmalvinizadoras de la relación con el Reino Unido. Se ha sacado el tema de la soberanía sobre Malvinas de las discusiones bilaterales, desmalvinizadora de la política exterior argentina. Se han bajado todas las acciones que la Argentina a nivel nacional e internacional llevaba adelante para reafirmar su posición soberana, y se han tomado decisiones que son sumamente perniciosas para el futuro de nuestra causa nacional. ¿Esto es irreversible? No, no es irreversible, pero hay que tener en cuenta que el gobierno de Milei nos ha puesto en una situación sumamente delicada en relación con la cuestión Malvinas y, reitero, con otras cuestiones soberanas también. Claro, ahí podemos leer la política en relación del gobierno de Javier Milei como una continuación de la política exterior en torno a Malvinas del gobierno de Mauricio Macri, del pacto Foradori-Duncan, o es aún más grave. ¿Cómo lo lees? Es más grave, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Y lo fundamento muy brevemente, intento ser breve en el fundamentarlo. Miren, el gobierno de Milei ha sostenido un posicionamiento político que es el de todos los gobiernos que han tenido un perfil neoliberal en sus políticas económicas. La primera desmalvinización en la Argentina se produce tras la guerra de Malvinas, adoptada por el propio gobierno neoliberal de la dictadura cívico-militar, y se proyecta sobre la democracia con un pico de desmalvinización en el gobierno de Menem. Luego tenemos otro pico de desmalvinización en el gobierno de Macri. Lo de hoy de Milei supera ampliamente en términos de desmalvinización a lo que ha sido repudiado y condenado generalizadamente de los gobiernos neoliberales, de corte neoliberal anterior, de políticas económicas neoliberales. Fíjense, en primer lugar, el alineamiento automático de incondicionalidad de Milei con Estados Unidos, con Israel, y además agrega Milei, lo dice expresamente, y otros países, otras democracias del mundo libre, ahí pone a Gran Bretaña. El alineamiento de Milei no solamente es un alineamiento con Estados Unidos y con Israel, es un alineamiento con Gran Bretaña. Y esto se materializa en las omisiones que ha tenido su gobierno en relación con la cuestión Malvinas, pero también en decisiones y en acciones. Dentro de las omisiones, el gobierno de Milei dejó de protestar todos los actos unilaterales y provocaciones británicas ocurridas desde diciembre de 2023. Visitas de altos funcionarios británicos que no fueron protestadas, me refiero a visitas a Malvinas, acciones unilaterales británicas en materia petrolera,
pesquera, en materia de infraestructura en Malvinas que no fueron protestadas, una aceleración del proceso de militarización desde que asumió Milei, que el gobierno argentino no ha protestado. Estas son algunas de las omisiones, pero además el gobierno de Milei restableció un acuerdo con el Reino Unido del mismo tenor que el Pacto Foradori-Duncan, que nuestra gestión había dejado sin efecto, que es el Pacto Mondino-Lamy. Tiene esencialmente en su contenido y forma los mismos mecanismos que establecía el Pacto Foradori-Duncan. Bueno, estos son algunos de los aspectos más graves. Quizás el elemento que de manera más cabal grafica lo que representa la política de Milei es lo que dijo en el discurso del 2 de abril pasado, cuando Milei, ustedes recordarán, expresó que lo importante era lo que decidieran aquellos que votan con los pies, es decir, aquellos que están en Malvinas, ¿no? Claro. Una forma de reconocer lo que la Argentina nunca ha reconocido, que es el derecho de libre autodeterminación para los isleños, porque ese derecho nos corresponde a los argentinos, claro, no a los isleños. Si hay un pueblo afectado por el colonialismo, en el caso de Malvinas, es el pueblo argentino y no de quienes actualmente viven en las islas. Claro. Guillermo, estamos en comunicación con Guillermo Carmona, ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. En relación a los reclamos soberanos de nuestro país, y en esta situación en la cual parece que a veces tenemos algún avances y luego retrocesos en nuestros reclamos soberanos, bueno, que hay una tesis que había leído que en un libro de Mario Cafiero, en el cual habla de un avance, de una posibilidad de un avance en relación a la integración, ¿no? de hacer Malvinas como parte de una integración con los demás países de Sudamérica. Digo, en tu mirada, ¿cómo debería ser ese trabajo diplomático de nuestro país para poder, en algún momento, bueno, el sueño de hacer las Malvinas, o mejor dicho, sacar de las Malvinas a Reino Unido? Recuperar el ejercicio de soberanía. Yo fui amigo de Mario Cafiero y tuvimos la posibilidad de compartir mucho el análisis de su propuesta, ¿no? de un enfoque sudamericano respecto de la cuestión Malvinas, y realmente no solo que es un enfoque muy interesante, sino muy necesario. Creo que acierta Mario en su libro, ya lamentablemente no lo tenemos él físicamente con nosotros, pero ha quedado su legado, entre otros, en distintos ámbitos, entre otros en su libro sobre Malvinas. Y Mario acierta en que las posibilidades de que la Argentina recupere el ejercicio de soberanía están atadas a nuestro proceso de integración, y que la Argentina debe darse una política de participar al resto de los países de la región, no solamente en la gestión de la recuperación del ejercicio de soberanía, sino también en el poder compartir los beneficios que eso traería. Los recursos. Sí, entre otras cosas, buscando la integración de gobiernos, de empresas de países de la región, para abordar la posibilidad de un aprovechamiento conjunto de los recursos hidrocarburíferos, pesqueros, etcétera. Por supuesto, sin dejar de lado la soberanía argentina, ¿no? Claro. Tengamos en cuenta que hoy hay empresas europeas e incluso británicas operando en el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos, por ejemplo, o pesqueros de la Argentina, a partir de licencias que han obtenido. Entonces, lo que planteaba Mario está en el marco de algún modo de
de plantear reemplazar ese tipo de asociaciones con la participación de gobiernos, de empresas estatales y de empresas privadas de la región, ¿no? Pero creo que es fundamental resaltar este enfoque de Mario, que de algún modo nosotros lo tomamos en nuestra gestión en la Cancillería a partir de un fuertísimo despliegue de nuestra Secretaría en toda la región, en un contexto que se presentaba como desafiante y difícil, porque el gobierno de Macri había dejado en un estado deplorable a la posición argentina sobre la cuestión Malvinas en los países vecinos. Los países vecinos nos decían, bueno, pero ustedes nos plantean retomar el impulso sobre el planteo de soberanía sobre Malvinas, cuando Macri, la gente de Macri venía a decirnos tiempo atrás que la nueva política era el Pacto Forador y Duncan. Claro. Hubo que revertir todo ese proceso. Lamentablemente ahora estamos nuevamente en la misma instancia, ¿no? De un gobierno que desarma y desanda los caminos recorridos que han sido de consolidación de una posición regional y global sobre la cuestión Malvinas muy favorable para la Argentina, la que se construyó durante los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina, de Alberto Fernández, con una línea muy clara, una línea soberanista y nacional muy clara. Bueno, ojalá, Guillermo, que podamos recuperar ese ejercicio de soberanía sobre las Malvinas. Yo confío que sí, confío que sí, a pesar de este contexto de la situación complejo, dificultosa sí, que se ve, ¿no? Totalmente. Guillermo, te agradecemos mucho este rato que... Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Hasta luego. Que anden muy bien. Guillermo Carmona hablaba con nosotros, ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Hoy, 10 de junio, bueno, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y sector antártico, y cuánto que nos queda por trabajar en ese sentido.